Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas eh, las alumnas de literatura argentina. Espero que estén muy bien, que este jueves las encuentre abrigadas. Y ya, no sé ustedes, pero yo ya empiezo a sentir la inminencia de la primavera y eso me llena de emoción, de alegría y me hace creer que el fin de la pandemia es inminente, ya. Eh, Les pido por favor que no me hagan volver sobre la realidad. Eh, que lo último que necesito en este momento es volver sobre la realidad. La idea de hoy es trabajar con Haroldo Conti. Me gusta pensar que la clase pasada hicimos como una especie de nexo, una especie de puente entre la obra de Conti y la de Urondo, sobre todo porque quiero que ustedes perciban como en esta unidad, por lo menos en lo que vamos a llamar la dominante del periodo, eh, casi como esta especie como de eslabonamiento, ¿no? Entre los autores que tenían mucho en común entre sí, a lo mejor quizás no tanto incluso estéticamente, pero sí tenían una serie de afinidades personales que los hacía considerarse parte de un mismo momento histórico, de un mismo proceso cultural, ¿no? Eso me parece formidable y eso sí que no se ha dado tanto en la literatura argentina, más bien signada muchas veces por tensiones, peleas, disputas, que por compañerismo y, y sentimiento como de solidaridad, ¿no? Una especie de solidaridad de clase, la clase de escritor. Esa solidaridad vamos a ver que tenía unos límites muy precisos. Pero también porque me gusta pensar, vieron que todo el tiempo estamos pensando también en la figura como de los intelectuales y cómo se construye la figura del escritor en Argentina, porque eso también es parte de nuestra materia, ¿no es cierto? Pensar en esas cuestiones, cómo se van gestando estas imágenes. Y hay algo ahí en todos estos que eran en el fondo, estos autores que eran en el fondo como recién venidos a la clase artística argentina, ¿no? Ustedes ya deben haber empezado a percibir que todavía al día de hoy en la Argentina hay como una cosa de como si el arte fuese de las clases altas. Esa que es la impronta originaria, en algún punto sigue persistiendo y uno lo percibe aun cuando no de forma evidente, todavía lo percibe en quiénes son los que no tienen ninguna dificultad para publicar en el país, ¿no? No hablo de gente que se publica, se paga sus propias publicaciones. El sistema literario argentino es un sistema muy marcado por la oligarquía, ¿no? Eh, Iba a dar unos ejemplos, pero después me acuerdo que esto es YouTube y que la gente puede colgar esto y ver en otros lugares. Pero digamos, está permanentemente ahí. El otro día leí el libro de una autora Nobel argentina y resulta que también era la descendiente de la oligarquía del noreste argentino. No voy a dar nombres, insisto, para no quedar escrachada. Esto si fuera en vivo quiero que sepan que sería mucho más, si fuera presencial la clase estaría mucho más plagado de chusmerío. Pero bueno, en este contexto en el que la literatura argentina, el arte argentino, parecía ser eh, de pocos, propiedad de pocos, estos autores me parece también que hicieron un poco de camaradería para contraponer, ¿no? Para hacer como una especie de contrapoder, literalmente, a esa otra forma de entender lo literario, ¿no? Todos van a ser autores que van a estar un poco a los codazos, abriéndose el espacio y queriendo hacer de la literatura un camino. Vamos a ver, una profesión rentable, no lo sé, ninguno lo logró, pero sí por lo menos un camino. Ahí hay algo para pensar, ¿no? O sea, por eso, otra vez, por eso pensar en a quiénes fue que rescató esta generación, ¿no? Rescataron a la figura de Art, a la figura incluso algunos a la figura de Quiroga, ¿no? Toda gente que era, si no de clase trabajadora, por lo menos pertenecían al mundo del trabajo de la literatura, ¿no? Ahí hay también una polémica linda. Después vamos a leer unas cosas de Conti sobre eso. Conti, les hago una especie de muy brevísimo resumen teórico, biográfico sobre Conti. Conti nació en el 25 en Chacabuco, la provincia de Buenos Aires.
acá nomás, a 200 kilómetros. Perdón, no tengo coronavirus, quédense tranquilos. Y iba a decir murió, pero en realidad no murió, no sabemos exactamente cómo se dieron las cosas. Fue secuestrado en el 76, muy poco después del golpe. Lo secuestraron, él siguió. Después del golpe, él se quiso quedar, digamos, tuvo la posibilidad de irse al exilio y él se quiso quedar. Hay una frase muy famosa que tenía escrita, que pegó en el escritorio donde trabajaba, que decía: este es mi lugar de batalla, acá me quedo. Y bueno, y también ese carácter como... No digo que pensara que no le iba a pasar nada, para nada. No tenía ese grado de omnipotencia, pero quizás pensó que era un acto de cobardía, ¿no? Retirarse, y por eso decidió quedarse, así que muy poco después, en realidad, del golpe, lo secuestraron. En un episodio, él no se estaba ni escondiendo, no había entrado a la clandestinidad, no era como Walsh, digamos, ¿no? No había entrado a la clandestinidad, nada. Vivía donde todos sabían que vivía. De hecho, había refugiado a un par también de sus compañeros de militancia. Él militaba en el PRT, no era como Walsh y como Urondo, que era de Montoneros, eran los dos de Montoneros. Él era del PRT, o sea, quiero decir, era del Partido Revolucionario de los Trabajadores, era comunista. Pero ven que la camaradería de esta generación excedía un poco como las adscripciones políticas, ¿sí? O sea, sin ser el texto que les leí la vez pasada, que él le dedica a Paco Urondo. Paco Urondo lo invitaba a participar asiduamente en su revista. No tenía que ver con el hecho de que pertenecieran al mismo movimiento, sino también a me parece a mí, a esta como cosmovisión común de algunas cosas que tenía que hacer la literatura en relación con el mundo, y por otro lado también a esta voluntad como de abrirle camino a otras voces en el conjunto de la literatura nacional, ¿no? Bueno, les decía, le secuestraron en el 76, después él volvía del cine, o sea, ven que estaba en cualquiera, había ido al cine con la mujer, volvió a la casa y ahí lo estaban esperando en un operativo muy marcado por la violencia. Se llevaron todas las cosas, además, que pudieron llevarse. Lo secuestraron a él, amenazaron con secuestrar, tenía un hijo de 2 meses, casi se lo llevan. Es una historia muy penosa. Lo cierto es que no se sabe bien qué fue de Conti, no hay mucho registro, pese a que era una persona digamos, un referente también para los jóvenes y demás. Hay unos que lo vieron en Campo de Mayo, o sea, estuvo un tiempo en Campo de Mayo, otros que lo vieron después en el otro centro de detención, en el Vesubio. No se sabe en definitiva en qué momento. Después también pasó a ser una papa caliente, digamos, porque todo el mundo se enteró que lo habían secuestrado, tenía un nombre. Después de que lo secuestran, la mujer va a ver a Castellani, que era un párroco que había sido, que era amigo de Conti, y Castellani tiene un encuentro con Videla, un encuentro que es famoso, que es el encuentro que tienen. Videla llama para hablar a los intelectuales, a los escritores, digamos, a los que no perseguía, los llama para hablar, para tener una cita ahí mismo en el 76, creo, fines del 76, y los cita a Borges y a Sábato, entre otros. Está Castellani también, y está el que en ese momento era el presidente de la SADE, cuyo nombre no me acuerdo, y Castellani quiere interceder por él. Videla no le da ni pelota. El presidente de la SADE le entrega una carta preguntando dónde está Haroldo Conti. Tampoco le da ni pelota. Se supone que Castellani en algún momento también lo vio, lo llamaron para que le dé la extrema unción, a pedido de... Eso es todo, son todas como cosas, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Lo cierto es que después a Videla, cuando los medios extranjeros en algún momento le preguntaron por Conti, dijo: está muerto, ¿no? O sea, nadie sabe dónde está, sus restos no han sido recuperados, así que sigue figurando como un detenido desaparecido. En el medio, aparte fíjense que era un tipo grande, ¿no? Cuando lo secuestran ya tenía 50 años, un poco también como a la manera de Walsh, ¿no? Porque eran también mensajes hacia el resto de la militancia partidaria, ¿no? O sea, por eso eran importantes estos tipos que ya eran grandes. Ustedes piensen que el promedio de
de secuestro y muerte de la dictadura estaba en los 20 y este tipo tenía 50, iba a cumplir 51 años, o sea, era muy por encima, no tenía una participación política orgánica, no era un intelectual, digamos, que adscribía al movimiento, era más bien un mensaje hacia el resto de los militantes, ¿no? Y también, por supuesto, por el plan de ensañamiento que tenían hacia estos sujetos. Como yo les dije, digamos, a Walsh lo exhibieron, era un triunfo haber dado caza, eh, haberle dado caza a Walsh, porque además les había sido particularmente elusivo, era un tipo muy astuto, se les había escapado en innumerables oportunidades, así que... Pero no fue el caso de Conti, que como les decía, estaba un poco en la suya. En los 50 años anteriores, Conti hizo de todo. Y es probablemente el autor, ya iba a decir del periodo, pero no estoy muy segura. El autor como argentino más marcado por el signo como de la aventura. A la manera quizás como más parecido como a autores como Jack London o Ernest Hemingway, ¿no? Que pensaban que había que vivir mucho, esto lo hablamos cuando hablamos del siglo XIX, que había que vivir mucho, había que tener un acervo muy importante de cosas para contar, para trasladarlas esas cosas a la literatura. Esa era un poco la visión, sobre todo de Conti, del primer Conti. Había que tener una vida muy interesante y Conti la había tenido. Conti se formó primero en el seminario, quería ser cura, estuvo durante 7, 8 años estudiando acá en el seminario de Villa Devoto, señalo porque Villa Devoto está para acá, en mi caso. Después se dio cuenta que lo suyo no era claramente la religión y pasó a estudiar filosofía, en filosofía y letras. También es el único de los autores que creo que están en el programa que tenía el título, era filósofo titulado, ¿no? Esta carrera académica no le impidió igual hacer como otras cosas por afuera, ¿no? O sea, siempre se ganó la vida como docente, era docente de latín, sobre todo, de filosofía también, pero de latín sobre todo, eso es lo que hizo hasta el día de su muerte, enseñar latín en el Liceo 7, en el Liceo 7 de Valvanera. Pero además de su tarea como docente, tuvo una vida bastante como azarosa, ¿no? Sacó el registro para, no sé cómo se llama el registro, la habilitación para manejar aviones, se fue durante un tiempo largo como marino y de hecho en una cosa, en un evento bastante singular, naufragó. O sea, tengo un libro que lo traté de buscar para mostrárselos a ustedes, pero no lo encontré. Tengo un libro que habían editado unos amigos de Conti, después de que Conti falleció, y entre otras cosas tiene una serie de documentos muy lindos. Y entre otras cosas tiene el certificado de náufrago, o sea, el certificado que le dieron, él naufragó en las costas de Uruguay, él venía de Brasil, naufragó en las costas de Uruguay, eh, y le tuvieron que hacer un documento, ¿no? Porque había perdido todo en el naufragio. Eh, Estuvo bastante tiempo para volver a la Argentina, de hecho, a causa de eso. Y bueno, como ven, le pasó de todo. Vivió en el Delta del Tigre durante mucho tiempo. Escribió ahí su novela, probablemente como la novela que termina de armar el aparato poético de Conti, que es Sudeste. Una novela muy hermosa desde mi punto de vista, que trata de dar cuenta un poco de la vida en el Delta del Tigre, ¿no? Esa es una novela de la década del 60. Tiene una producción novelística más o menos sostenida, Alrededor de la jaula, es otro de los libros. Cuando estaba buscando este libro, ese libro que les digo, encontré que se llama En vida, que es otra de las novelas, es de fines de la década del 60, perdón, del 71 es esta, y muy lindo. Este libro me lo heredó la profesora que daba esta cátedra hasta hace 2 años, Ana Silva, quizás la conozcan, y me di cuenta que es la primera edición del libro, es muy hermoso el libro, una hermosa novela. Y después tiene una obra cuentística. El cuento que nos ocupa hoy, La balada del Álamo Carolina, está en el libro que se llama igual, La balada del Álamo Carolina, y es un libro que editó en el 75, justo antes del golpe. El 75 es un año bisagra en la obra de Conti porque se publican 2 libros en ese mismo año, llamados a ser libros como
centrales y además, como voy a decir una palabra que parece medio extraña para un tipo que iba a morir al año siguiente, pero inaugurales en cierto sentido, ¿no? Me refiero a la balada del Álamo Carolina por un lado y a la novela Mascaró o El cazador americano, también publicada en ese año, y que tenía como una impronta, según el mismo Conti dijo, de tratar de dar cuenta como de esta especie de clima de época que le tocó vivir y que se piensa más latinoamericanista la obra, a diferencia del resto de su producción. ¿Qué había pasado antes? ¿Qué había pasado entre En Vida y, que es la última novela del ciclo anterior, digamos, y Mascaró? Bueno, viajó a Cuba. Viajó a Cuba, conoció la realidad cubana, eso lo comprometió por un lado políticamente con el PRT, pero por otro lado lo comprometió, le parecía a él, estéticamente, ¿no? Se dio cuenta de que su obra narrativa tenía una impronta más que nada como muy localista, como argentinista más que americanista. Y él traté de hacer enmascaró algo que fuese más como, voy a usar una palabra que no sé si aplica demasiado al libro, pero era lo que él trató de hacer, ¿no? Como más jocoso, con el costado más lúdico, más festivo de la identidad latinoamericana. Desgraciadamente, como falleció, no podemos saber, como lo secuestraron, mejor dicho, no podemos saber cómo hubiese derivado, cuáles hubiesen sido las derivas de esta nueva percepción sobre lo latinoamericano. A mí en lo particular me hubiese encantado ver a ver qué es lo siguiente que producía en relación a esto. Mascaró fue una obra clave para los, voy a decir algo, para escritores y lectores de la década del 70, ¿sí? Porque además fue por supuesto un libro prohibido, y quedó para siempre ligado como al perfil de la resistencia, no solo del Partido Comunista, sino a la resistencia en general. Les voy a subir, ahora todavía no lo subí porque ahora les voy a contar que estoy subiendo para la parte de material extra, pero hay unos documentos cuando se desclasificaron algunos documentos de inteligencia de la dictadura, encontraron unos documentos de censura que son desopilantes. Y están los que corresponden a Mascaró. Y son muy divertidos, porque aparte las cosas que interpretó el censor sobre la novela o sea, la novela era ciertamente una novela política y polémica, pero las razones por las cuales decidieron censurarla, o por lo menos las cosas que quedaron en el documento, son totalmente disparatadas. Los censores de la dictadura no eran particularmente los tipos más sagaces, ¿no? O sea, es famosa la anécdota por la cual censuraron el libro La Cuba Electrolítica, un libro de física, pensando que que era un libro de ideología marxista. No eran los tipos más sagaces, los tipos más astutos, pero los documentos son muy divertidos. Eso sí los tengo después, aunque sea para chusmearlos. Bien, les decía entonces, marca como un antes y un después. Lo otro que estoy tratando de subir, no prometo que vaya a subirse porque claramente es lentísimo. Hay una película muy linda, una docuficción, sería femenino o masculino, no sé, sobre Conti que se llama Homo Viator, es una figura del latín que significa el hombre viajante, que debe tener ahora unos 15 años más o menos, 10, 15 años, la peli, que la traté de buscar en YouTube para pasarles el link y no está, como yo la tengo, digo, bueno, trato de pasárselas, pero es lentísimo lo de subir algo al Drive, y la película es pesada por lógica, así que no sé si voy a poder terminar de subírselas, es una lástima. En YouTube, por lo que vi, hay fragmentos de la peli. Está bueno, además me gustaba por esto la peli, además porque es una docuficción sobre la vida de Conti, mezcla elementos ficcionales con documentales. Me pareció que como habíamos estado trabajando con el género documental o testimonial, también estaba bueno ver cómo esas cosas se traducían en el lenguaje cinematográfico, ¿no? Por lo menos se traducían hasta hace 15, 10 años atrás, ¿no? Que es el momento donde es la peli. Vamos a ver si se termina de subir. También les subí un texto de Claudio Saiger, que vamos a leer después unos fragmentos, que tiene que ver con algunas interpretaciones teóricas, algunas aproximaciones teóricas a la obra de Conti, en particular a la balada del Álamo Carolina. Y algo más tenía para subirles y ahora lo olvidé.
les decía, el cuento que ustedes tenían para leer hoy, La balada del Álamo Carolina, es el primero del libro, que tiene el mismo nombre, un compilado, que es un compilado de cuentos, ¿sí? El cuento para mí es hermoso desde el punto de vista como de la poética que plantea. Podemos pensar a ver si es un cuento con argumento o sin argumento, también eso es debatible, pero es muy linda la poética que plantea y me parecía a mí que era bastante representativo como de una forma de un Conti, digamos, ¿no? Este Conti que está particularmente marcado por el entrecruzamiento de los proyectos vitales personales, ¿no? Junto con el proyecto artístico, ¿no? Esta idea de volver... esta idea que lo acompañó desde siempre, desde Sudeste hasta Mascaró incluso, de mezclar, ¿no? El proyecto estético con su propia vida, ¿no? Con volver pero a ver, porque a veces puedo decir mezclar el proyecto estético con su propia vida y puedo ser como la novela de la autora de la oligarquía del noreste argentino, una embolante novela sobre una vida anodina. ¿Sí? Opinión personal, no estoy dando nombres. O también puede pasar como esto, ¿no? Tratar de tener una vida lo suficientemente interesante como para que se pueda volver literatura. Esta es un poco la visión de Conti, que como decíamos antes tiene una larga tradición en la literatura, quizás no en la literatura argentina, ¿no? Pero sí sobre todo en la literatura norteamericana, ¿no? En autores como Jack London, decía antes, pero también como Ernest Hemingway, autor muy importante para los escritores de este periodo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del tema, fue cuando vimos a Sarmiento, ¿no? Y yo les decía, bueno, ¿qué significaba, hablando sobre la ontología del conocer un espacio? Y yo les comentaba, ¿no? Que había como dos figuras contrapuestas, ¿no? Por un lado, la idea de que la escritura tenía que ser un espacio que diera cuenta de la experiencia vital. Y ahí en el extremo, más extremo, encontrábamos a Hemingway, ¿no? Bueno, me voy a cazar elefantes y a poner en pedo todos los días, no sé, ese tipo de cosas. O a ser un soldado en la Guerra Civil Española. O en el otro lado, ¿no? Digamos, en el otro espectro imaginario que planteamos, bueno, la idea de más borgiana. Hay un orden de la experiencia que es exclusivamente literario, no necesita, la experiencia, de hecho, a Borges le causaba pasmo, ¿no es cierto? La idea de que un escritor que cazaba, decía. Bueno, en ese recorrido, decíamos, claramente Conti está del lado Hemingway de la línea, ¿no? Tenía para leerles, también les subo esto. Les voy a leer una entrevista, no toda la entrevista, unos fragmentos que me parecían interesantes compartir con ustedes. Una entrevista que es célebre porque se la hizo Silvia Zahita a Haroldo Conti en el 75, ¿no? Con motivo justamente de la salida de la balada del Álamo Carolina en el diario La Opinión. Silvia Zahita es una de las titulares de la Cátedra de Historia de Literatura Argentina, creo, en la UBA. La entrevista es, a veces digo célebre y pienso, bueno, la conocen 4. O sea, célebre en este pequeño contexto, cuando se habla de Conti. Se las dejo, la entrevista es muy linda, él era un tipo tenía unas ideas muy claras, también, bueno, esto que decía, venía del palo de la filosofía, había pensado un montón de cosas interesantes al respecto, pero les quería leer un par de fragmentos que me parecía que eran interesantes sobre la tarea general de escribir y particularmente sobre la obra de Conti, ¿no? Dice le pregunta a Zahita, ¿cuándo escribe? ¿Piensa especialmente en algún tipo de lector? No lo sé bien. Faulkner, que tenía un concepto machista del asunto, decía que uno escribe para las mujeres. Faulkner era infumable, un machista infumable. Pero fíjense qué interesante que Conti le achacara eso, ¿no? A Faulkner. Yo vengo del cine, hago cine. Como novelista me importa mucho precisar imágenes, formas, colores, sonidos, música. Incluso suelo pensar en mis novelas en secuencias, no en capítulos.
Bueno, a veces trato de imaginar a ese lector prototípico para el que escribo, pero nunca puedo precisar del todo sus riesgos, su condición social, sus exigencias para conmigo. Quizá poco antes de morir venga y me diga, estuvo escribiendo para mí. Va a ser una experiencia interesante. Me interesaba particularmente de esto algo que sí va a aparecer en la balada del Álamo Carolina, que tiene que ver con la experiencia sensorial, ¿sí? Él dice, bueno, como vengo del palo del cine, me interesa todo lo que tiene que ver con los sentidos, particularmente con la vista y con el oído, ¿no? Vamos a ver eso cómo aparece en la balada del Álamo Carolina. Viene del cine, había hecho una serie de guiones. Vieron que lo vimos un poco eso también con Conti. Era uno de los yeites para ganar dinero de los escritores de la época. Eso, también. De hecho, Conti escribió el guión de una película que después hizo... Se estrenó después de que él falleció. Ay, ahora me sale Fernando. Bueno, ya me va a salir. Les leo alguna... Esta quería. ¿Para qué sirve? Acá viene la pregunta clave de esta generación. ¿Para qué sirve desde el punto de vista social o político contar el drama de un pobre tipo? Acá tiene que ver con... ¿Vieron el texto en prosa que leímos, el cuento que leímos de Urondo? Bueno, era una elección muy propia de la época también, ¿no? Tratar de, después de escuchar durante siglos que la literatura le diera voz a los grandes hombres, y a veces, muy de vez en cuando, mujeres de las sociedades, bueno, esta generación, en consonancia con sus proyectos políticos, dice, bueno, vamos a escuchar a los tipos... a los tipos corrientes, a los tipos que tienen una vida común y corriente, ¿no es cierto? O las mujeres, como en el caso de Urondo, el texto que leímos la clase pasada. Fíjense lo que contesta. Esta respuesta me parece que por un lado es muy propia de la época, pero por otro lado es muy singular, muy propia de alguien con una sensibilidad muy especial como era la de Conti, ¿no? A veces se habla de compromiso únicamente en términos políticos, como si el escritor debiera ser solamente el portaestandarte de una causa política. Uno se puede comprometer con un sistema político, pero también con un drama individual. Por ejemplo, el de un hombre que padece un cáncer o un drama amoroso. Me encanta esta idea de que el compromiso político no es solamente el compromiso con una causa, sino también con una serie de sujetos individuales que padecen de alguna forma un sistema opresivo, ¿no? El hombre en su totalidad es una causa. Mucha gente habla de revolución y olvida que las revoluciones las hacen los tipos concretos. En En Vida, el libro que les mostré antes, quise hacer la radiografía de un hombre del montón jodido por esta sociedad, castrado en sus posibilidades de elegir, ¿no? Esta idea me parece hermosa y formidable. Insisto, fíjense que aparte es muy alejada de la idea que nos planteó en algún momento Walsh, ¿no? La idea del escritor como el escritor militante por antonomasia. Piensen como bueno, parte de la causa también es narrar parte de suscribir a una causa también es narrar la forma individual en la que se inscribe la tragedia en cada uno de los sujetos. Eso me parece hermoso y me parece que está muy en consonancia con el texto que teníamos que leer para hoy. Le pregunta otra cosa que también tiene que ver con la época e insisto con que también forma parte de nuestro camino de formación, pensar en cómo aparecen las inscripciones de lo intelectual, ¿no? Hay una polémica muy actual, le pregunta Saíta, acerca de la condición del escritor. ¿Se considera un trabajador? La polémica es si los escritores eran o no eran trabajadores, ¿no? Son artistas, el arte en líneas generales forma parte del mundo del trabajo o no. Es una polémica que al día de hoy no se zanjó, ¿no? Para las que hacen conmigo literatura latinoamericana, vieron que vimos el otro día un fragmento de la obra de Mariano Ginás, Historias Extraordinarias. Bueno, Ginás tiene una postura muy tremenda muy tremenda me refiero muy taxativa respecto de eso. Él dice que el artista, el cineasta, no es para nada un trabajador y que como tal por eso no quiere recibir un subsidio estatal, no forma parte, dice, no hay nada que me resulte más asqueroso que la idea de industria cultural. Digo como para que vean que la polémica no está zanjada al día de hoy. Uno podría pensar, bueno, sí, por supuesto, ¿quién puede pensar que el arte no es un trabajo? Sobre todo porque si el arte no es un trabajo, solamente lo van a poder hacer aquellos que tienen la parte laboral resuelta por otros medios, ¿no? O sea, volvemos a la idea de un arte exclusivamente hecho por y para la oligarquía, ¿no?
No estoy contradiciendo a Ginás, que seguro sabe, pensó algunas cosas que yo no. Quiero decir, bueno, sí, lo estoy contradiciendo. Sí, dice Conti, acepto ese término. ¿Aún en esta sociedad burguesa? Le repregunta Saita. Claro, y creo que un trabajador no tiene privilegios en mérito a la función que cumple. Niego esa aureola, esa condición de aristócrata con que se ha revestido a muchos escritores burgueses. ¿Qué diferencia hay entre lo que hacía mi abuelo, que era carpintero, o mi padre, un tendero y vendedor ambulante, y lo que yo hago? Mi abuelo manejaba el serrucho y la garlopa. Yo manejo mi máquina de escribir, mis ideas y un lenguaje. Ni siquiera estoy exceptuado del esfuerzo físico. No quiero que mi oficio me destaque o jerarquice. Hermosa esta idea. Como dice Mario Benedetti, no hay prioridades para el escritor. El único privilegio al que puedo aspirar es que algún día mis compañeros albañiles o mecánicos me reconozcan como uno de los suyos. Y así como alguien podrá decir mi orgullo es ser albañil, yo diré mi orgullo es ser escritor, el de construir historias, tal como el albañil construye casas. Pero en esta sociedad, le pregunta Saita pinchando, en esta sociedad, ¿acaso el escritor es tan explotado como un albañil? La explotación se manifiesta concretamente en la lucha diaria para sobrevivir. Fíjense que en un diario común, acá está la impronta de los 70, ¿no? Se hablaba de estas cuestiones. Es explotado. El albañil lo damos, por supuesto, es un explotado natural, ¿no? Digo porque últimamente el mundo ha girado, en los últimos 5 años, el mundo ha girado tanto a la derecha que este tipo de expresiones nos llaman la atención, ¿sí? En un diario de gran tirada, como en La Opinión. Le contesta Conti, la explotación se manifiesta concretamente en la lucha diaria para sobrevivir. Hablo de la Argentina, caso que conozco bien. A los escritores nos trampean, nos amarran con contratos leoninos, si es que nos publican, nos arreglan con el famoso 10% de tapa. No podemos controlar las ediciones ni los volúmenes de venta. Y los contratos son puramente formales. ¿No es una explotación como cualquier otra? Es tremendo pensar que no cambió en nada el mundo en los últimos 40 años. El mundo editorial, quiero decir. O sea, los planteos, si ustedes ven la última agrupación, que es la de Unión de Escritores y Escritoras, no sé si lo vieron, está por ahí. Es la última como asociación de escritores que se supone que son jóvenes, los planteos son exactamente los mismos, ¿no? O sea, las cosas, contractualmente, las cosas para el trabajo del escritor no han cambiado un ápice en el tiempo que ha pasado, ¿no? ¿No es una explotación como cualquier otra? Y no me pregunten si puedo vivir de la literatura de este modo. Está claro que no. Miren mi caso personal. Tengo 6 o 7 premios internacionales y sin embargo mi ingreso fijo siguen siendo los 200.000 pesos mensuales que gano como profesor de latín en una escuela secundaria. Otros halagos económicos no tengo. Me gusta viajar. Creo que para mi oficio es imprescindible conocer lugares y gentes. Y acá está la clave de su poética, ¿sí? Para él es imprescindible viajar. Por eso lo de Homo viator, ¿no? La idea del hombre que viaja. Necesariamente debe viajar todo el tiempo, debe hacer acopio, acervo de estas experiencias, porque si no, no hay literatura para él, ¿no? Volvemos. Creo que para mi oficio es imprescindible conocer lugares y gentes. Viajaría eternamente, pero los viajes me los tengo que financiar yo generalmente. De modo que un viaje hacia lo desconocido y maravilloso puede ser irme a mi pueblo, a 200 kilómetros. Es toda una hazaña, pero me cuestan muchos pesos. Por eso es que no me queda más remedio que vender mi obra y discutir el precio, ¿no? Que serían como las prerrogativas que lo inscriben a él dentro del mundo del trabajo, ¿no? Les dejé esta entrevista como para que miren, para que vean. Ay, yo dije, uy, voy a hacer cortita la clase otra vez. Sigo tendiéndome mis propias trampas, ¿vieron? Les pido mis perdones. Les pido, entonces, leemos unos fragmentos de la nota de Claudio Seiger sobre... La nota de Claudio Seiger la escribe en relación a la reedición de La balada del Álamo Carolina, reedición de hace algunos años. Estaba pensando que igual La balada del Álamo Carolina como que nunca dejó de editarse, ¿vieron? Es un libro... Estuvo prohibido, por supuesto, pero como toda la obra de Conti. Pero quiero decir, después siempre fue un libro reeditado. Bueno, tiene como una alta calidad técnica, entonces eso hizo que siempre fuera leído, ¿no? Perdón, son estas cosas que me interesan a mí en relación a lo extraliterario. Bien, dice Seiger después de una introducción, ¿no? No, se los voy a leer. Pocos libros dados a conocer en la década del 70 en Argentina deben contener tan alta carga de emotividad y explosión lírica como La balada del Álamo Carolina. Y la mención a esta emotividad, al sentimiento a flor de piel,
Antes de que Conti se convirtiera en escritor desaparecido por la dictadura militar, fue secuestrado en su casa pocas semanas después del golpe militar de marzo del 76. O sea, citando uno de sus títulos, un Conti emotivo y emocionado en vida tiene que ver con la imagen generalmente adosada a la literatura de esa década y a los escritores que suelen ser adscritos siempre muy rápidamente a la generación del 70. Los 70. Exasperación ideológica y violencia lingüística. La emoción, frente a esa como especie de bolsa de gatos en los que metemos a todos los autores del 70, ¿no? Que por cierto es una marca generacional, está la exasperación ideológica y la violencia lingüística, violencia que buscaba dar cuenta de esa exasperación. Aparece en eso como esto, la obra de Conti en general y muy particularmente la balada del Álamo, ¿no? La emoción, los sentimientos en todo caso, solían ser vistos como una napa profunda que nunca llegaba a aflorar a la superficie. Siempre había algo más urgente en que ocuparse. La literatura siempre estaba caliente, apurada. Este libro de Conti, sin embargo, marcó una diferencia en tiempo y estilo. A mí me encanta pensar en este cuento particularmente, en todo el libro. El libro tiene cuentos bárbaros, léanlo todo, es hermoso. Tiene cuentos como Ad Astra, que me parece genial. Un cuento que ahora no me acuerdo el título, que está hecho pensando en la madre. Está el texto que leímos la clase pasada, Los Caminos. Ven que tiene el mismo tono, como profundamente emotivo. ¿Cómo se llama el texto de la madre? Las 12 Abragado, creo que es. No, bueno. No, Las 12 Abragado está en otro libro. Bueno, esto en vivo no es tan patético cuando me pongo a dirimir sobre estas cuestiones. Pero en medio de ese contexto aparece esta obra de Conti, que es una obra casi, en algunos puntos, ahora vamos, cuando leamos el cuento lo vamos a ver, como epifánica, ¿sí? Tiene la característica de profunda y muy honda de un relato metafísico. Por supuesto, Conti venía del palo de la filosofía y aparte con digamos, los estudios religiosos, la teología que manejaba y demás, tiene sentido, digamos, este tono imperante en el libro. Pero a mí me interesa pensarlo, que para él no era contradictorio con esta otra urgencia que marca a los autores de la generación, ¿sí? No era contradictorio, estas dos cosas eran complementarias. La emoción era también una forma de hacer la revolución, ¿sí? Sigue más adelante diciendo Saiger. En los cuentos de la balada del Álamo Carolina, libro irreductible, personal, jugado todo el tiempo en el borde más autobiográfico de la literatura, la política y lo que se llamaba entonces el oficio de escribir chirrían, caen en contradicción con una inmensa necesidad de proponerse líneas de fuga a través de la memoria, viajando a la infancia, o contraponiendo la vida de la ciudad a esos paisajes desolados e intensos que tanto le había gustado frecuentar. Ven que acá él lo ve como una contradicción. Yo no lo veo como una contradicción. No creo que haya sido una contradicción. Uno lo lee en Conti y para Conti es parte de la misma forma de entender como el quehacer de la política. Estar y no estar, sigue diciendo más adelante, en un sitio añorando aquel en el que no se está, escribir y vivir, recordar y olvidar, son las operaciones que, no sin paradojas y tironeos, pueblan las páginas de estos cuentos. Reducir el interés de los relatos o su capacidad de impacto al vitalismo tan en boga también en la época por la fuerte influencia que ejercía cierta literatura norteamericana sería no solo reducir el universo de referencias de Conti, sino también la profundidad alcanzada, sobre todo en textos como el que da título al volumen. Me interesa esta idea también, ¿no? No hay que pensarlo que es solo una expresión del vitalismo muy a la manera de Hemingway. Dice, no, hay algo que escapa como a esa tradición. Sigue diciendo, estos textos asomaban como una buena prueba de la depuración de la poética que Conti había cultivado en Sudeste, un libro que en 1962 con el premio Fabril lo había consagrado como escritor. Una impronta pavesiana de Cesare Pavese, y esto por eso lo resalté, para que veamos también por dónde viene, que también se inscribe en una tradición de la emotividad puesta al servicio como del mundo de las ideas. La suave marca de una escritura indeleble, de trazo muy leve, entrañablemente ligada a la descripción de ambientes y a la observación de seres humanos incrustados en ese paisaje. La melancolía como tono, con una rabia atenuada de fondo, rabia frente al paso del tiempo por la imposibilidad de atrasar el tiempo y volver al mundo de la infancia. El relato... A ver si esto me parece que spoileo la lectura, ¿no? Sí.
Vamos a pasar directamente a la lectura del cuento, si les parece. El cuento decía Abre el libro. No fue editado antes de otra manera, así que eso también nos da como una especie de idea del contexto de emergencia del texto. La balada del Álamo Carolina de Arnaldo Conti está dedicado a la mamá de Conti, Petronila Lombardi de Conti, y a la ciudad de Chacabuco, mi pueblo. Tiene un epígrafe que es un anónimo japonés: ciruela de mi puerta, si no volviese yo, la primavera siempre volverá. Tú florece. Uno piensa que los días de un árbol, este comienzo es célebre adentro de la literatura de la década del 70, ¿no? Yo creo que es el mejor comienzo de esta época. Uno piensa que los días de un árbol son todos iguales, sobre todo si es un árbol viejo. No, un día de un viejo árbol es un día del mundo. Me parece tan fuerte la frase, un día de un viejo árbol es un día del mundo. Este Álamo Carolina nació aquí mismo exactamente, aunque el Álamo Carolina, por lo que se sabe, viene mediante estaca, y este creció solo, asomó un día sobre esta tierra entre los pastos duros que la cubren como una pelambre, un pastito más, un miserable pastito expuesto a los vientos y al sol y a los bichos. Y él creyó por un tiempo que no iba a ser más que eso, hasta que un día notó que sobrepasaba los pastos, y cuando el sol vino más fuerte y templó la tierra, se hinchó por dentro y se puso rígido, y sentía una gran atracción por las alturas, por trepar en dirección al cielo, y hasta sintió que había dentro de él como un camino, aunque todavía no supiese lo que era eso. Lo supo recién al año siguiente, cuando los pastos quedaron todavía más abajo, y detrás de los pastos vio un alambrado, y detrás del alambrado vio el camino, que es una especie de árbol recostado sobre la tierra, con una rama aquí y otra allá. Hermosa la frase. Con una rama aquí y otra allá, igual de secas y rugosas en el invierno, y que florecen en las plantas para el verano, pues todas rematan en un mechoncito de árboles verdaderos. Por ahí andan los hombres y el loco viento empujando nubes de polvo. También ya sabía para entonces lo que era una rama, porque después de las lluvias de agosto sintió que su cuerpo se hinchaba, en efecto, aquí y allá, y una parte de él se quedó aquí, no siguió más arriba, torció a un lado y creció sobre la tierra de costado, igual que el camino. Ahora es un viejo Álamo Carolina, porque han pasado 12 veranos, por lo menos, si no lleva mal la cuenta. Ahora crece más despacio, casi no crece. En primavera echa las hojas en el mismo sitio que estuvieron el otro verano, y por encima brotan unas crestitas de un verde más encarnado, que al caer el sol se encienden como por dentro. Pero él ahora no pretende más que eso, esa dulce luz del verano que lo recubre como un velo. Y dentro de esa luz está él, el viejo álamo todo recuerdo. De alguna manera ya estaba así hace 12 veranos, cuando asomó sobre la tierra, y crecer no fue nada más que como pensarse. Tremendo. Solo que ahora recuerda todo eso, se piensa para atrás y no nace otro árbol. En eso consiste la vejez, verde memoria. Esperen que me perdí, ¿eh? Ahora es el comienzo del verano justamente y acaba de revestirse otra vez con todas sus hojas, de manera que como recién están echando el verde más fuerte, son como pequeños árboles cada una, por la tarde, cuando el sol declina y se mete entre las ramas, el álamo se enciende como una lámpara verde y entonces llegan los pájaros que se remueven bulliciosamente entre las hojas buscando dónde pasar la noche. Y es el momento en que el viejo álamo, Carolina, recuerda. A propósito de la noche, los pájaros y el verano, recuerda, por ejemplo, a propósito de los pájaros, el primero de ellos que se posó sobre la primera rama, que ha quedado allá abajo, pero entonces era el punto más alto. Ya casi no da hojas y es tan gruesa como un pequeño árbol. En aquel tiempo era su parte más viva, y sintió el pájaro sobre su piel un agitado montoncito de plumas. Descansó un rato y luego reemprendió el vuelo. Recién 2 veranos después, cuando divisó la primera casa de un hombre detrás de ella, la relampagueante línea del ferrocarril, una montera armó un nido en la horqueta de la última rama, cortó y anudó ramitas pacientemente, y así el álamo se convirtió en una casa. Supo lo que era ser una casa, el alma que tiene una casa, como antes supo del camino y del alma del camino, ese ancho árbol florecido de sueños. El nido se columpiaba al extremo de la rama, y él, aunque gustaba del loco viento de la tarde, procuraba no agitarse mucho por ese lado. Le dio todo el cobijo que pudo, echó para allí más hojas que otras veces. Al final del verano los pichones saltaron del nido y los sintió desplazarse temblorosos sobre la rama con sus delgadas patitas, tomar impulso una y otra vez y por fin lanzarse y caer en el aire como una hoja.
Un árbol en verano es casi un pájaro. Se recubre de crocantes plumas que agita con el viento y sube, con solo desearlo, desde el fondo de la tierra hasta la punta más alta, salta de una rama a otra, todo pajarito, ave de madera en su verde jaula de fronda. Ese verano fue el mismo del ferrocarril. Antes viene la casa. No vio la casa por completo, ni siquiera cuando años después trepó mucho más alto, sino lo que ve ahora mismo desde el brote más empinado, un techo de chapas que se inflama con el sol y una chimenea blanca que al atardecer lanza un penacho de humo. A veces el viento trae algunas voces. Con todo, él ha llegado hasta la casa de alguna forma a través de las hojas de otoño que arrastra el viento. Con sus viejos ojos amarillos, ha visto la casa, aún por dentro. Ha visto al hombre, flaco y duro, con la piel resquebrajada como la corteza de las primeras ramas. La mujer que huele a humo de madera, un par de chicos silenciosos con el pelo alborotado como los plumones de un pichón de montera. Con sus viejas manos amarillas ha golpeado la puerta de tablas quebradas. Ha acariciado las descascaradas paredes de adobe encalado y mano y ojo y amarillas alas de otoño. Ha corrido delante de la escoba de maíz de Guinea y trepado nuevamente al cielo en el humo oloroso de una fogata que anuncia el frío, el tiempo dormido del árbol y la tierra. Ven qué lírico, ¿no? Qué tremendamente lírico. Y por otro lado, la elección otra vez del hombre común, ¿no? De lo que va a contar, fíjense, es la historia de este álamo, que claramente es una metáfora de la vida del ser humano, la metáfora metafísica de la vida del ser humano, y aquellos, digamos, con los que tiene la afinidad son estos tipos de vida común, ¿no? Esta familia humilde. Acá. El ferrocarril pasa por detrás de la casa, pero hubo de trepar hasta el otro verano, cuando volvieron las hojas y los pájaros para entrever el brillo furtivo de las vías cortando a trechos la tierra. Ya había sentido el ruido, ese oscuro tumulto que agitaba el suelo, porque el árbol crecía tanto por arriba como por debajo. Por debajo era un árbol húmedo, de largas y húmedas ramas nacaradas que penetraban en la tibia noche de la tierra. Por ahí vivía y sentía el árbol principalmente, por ahí su día era un día del mundo, así de ancho y profundo, porque la tierra que palpitaba debajo de él le enviaba toda clase de señales. Era un fresco cuerpo lleno de vida que respiraba dulcemente bajo las hojas y el pasto y sostenía cuanto hay en este mundo, incluso a otros árboles con los cuales el viejo álamo Carolina se comunicaba a través de ese húmedo corazón. Al este, por donde nace el sol, había un bosque. Lo divisó una mañana con sus ojos verdes más altos y todas sus hojas temblaron con un brillo de escamas. Era un árbol más grande, el más grande y formidable de todos. Al caer la tarde, con el sol cruzado barriendo oblicuamente los pastos que parecían mansas llamitas, los árboles aquellos ardieron como un gran fuego. Por la noche el álamo apuntó una de sus delgadas ramas subterráneas en aquella dirección y recibió la respuesta. No era un árbol más grande, era un bosque, es decir, un montón de ellos. Tierra emplumada, alta y rumorosa hermandad. ¿Por qué no estaba él allí? ¿Por qué había nacido solitario? ¿Acaso él no era como un resumen del bosque, cada rama un árbol? Todas estas preguntas le respondió el bosque, sus hermanos, noche a noche. Esta y muchas otras preguntas, porque a medida que se ponía viejo en medio de aquella soledad, se llenaba de tantas preguntas como de pájaros a la tardecita. Los árboles no duermen propiamente, se adormecen, sobre todo en invierno, cuando las altas estrellas se deslizan por sus ramas peladas como frías gotas de rocío. Es entonces cuando sienten con más fuerza todas aquellas voces y señales de la tierra. Los animales de la noche salen de sus madrigueras y roen en la oscuridad. Un pájaro desvelado vuela hacia la luz de una casa, un bulto negro trota por el camino, los grillos vibran entre los pastos como cuerdas de cristal, un perro aúlla en la lejanía. El hombre se da vuelta en la cama y piensa cuántas fanegas dará el cuadro de trigo. En este mismo momento, en esta noche tan quieta, la semilla está trabajando ahí abajo. El árbol la siente germinar, siente su pequeño esfuerzo, cómo se hincha, se despliega y recorre pulgada por pulgada el mismo camino que ha trazado el deseo del hombre, que ha vuelto a dormirse y sueña con una suave marea de espigas amarillas. Y fue por ahí, por la tierra, que el árbol tuvo noticias del ferrocarril cuando un día sintió ese tumulto que subió por sus raíces. Tiempo después, luego de divisar la morada del hombre, vio por fin aquella alocada y ruidosa casa que con chimenea y todo corría sobre la tierra y supo por ella
que además de los pájaros, gran parte de cuanto vive se mueve de un lado a otro. Y el viejo álamo, que entonces no era tan viejo, pero sí un árbol completo, sintió por primera vez el dolor de su fijeza. Él solo podía ir arriba, trazando un corto camino en el cielo y al comienzo del otoño volar en figura según el viento en la trama de sus hojas. En cierto momento, después de la caza, el tren se transportaba entre sus ramas y a veces el penacho de humo llegaba hasta el mismo álamo. Esto dependía del viento, del cual por instrucción de los pájaros el viejo álamo había aprendido a extraer otros muchos sucesos. Según soplase, él agitaba sus hojas como verdes plumas y simulaba temblorosos vuelos. El viento subía y bajaba en frescas turbonadas por dentro de aquella jaula vegetal, provocando, de acuerdo a la disposición del follaje, murmullos y silbidos que complacían al árbol músico. Todo esto se aprende con los años, un verano tras otro, y luego para el árbol son materia de recuerdo en el invierno. El invierno comienza para él con la caída de la primera hoja. Un poco antes nota que se le adormecen las ramas más viejas. Y después el sueño avanza hacia adentro, aunque nunca llega al corazón del árbol. En eso siente un tironcito. La primera hoja planea sobre el suelo. Así empieza. Después cae el resto y el viento las revuelve, las dispersa, corren y se entremezclan con las hojas de otros árboles, cuando el viejo álamo Carolina ya se ha adormecido y piensa quietamente en el luminoso verano que de algún modo ya está en camino a través de la tierra por el tibio surco de su savia. La lluvia oscurece sus ramas y la escarcha las abrillanta como si fuesen de almendra. Algunas se quiebran con los vientos y el árbol se despabila por un momento. Siente en todo su cuerpo esa pequeña muerte, aunque él todavía se sostiene, sabe que perdurará otros veranos. Hasta que allá, por septiembre, memoria y sucesos se juntan en el tiempo y un dulce cosquilleo sube desde la oscuridad de la tierra, reanima su piel, desentumece las ramas y el viejo álamo Carolina se brota nuevamente de verdes ampollas. El aire ahora es más tibio, y el hombre, al que observa desde el brote más alto, recorre el campo, espía las crestitas verdes que acaban de aparecer sobre la tierra. Para mediados de octubre, el viejo álamo está otra vez recubierto de firmes y oscuras hojas que brillan con el sol cuando la brisa las agita a la caída de la tarde. El sol para este tiempo es más firme y proyecta sobre el suelo la enorme sombra del árbol. Fue en este verano, cuando el sol estaba bien alto y la sombra era más negra, que el hombre se acercó por fin hasta el árbol. Él lo vio venir a través del campo negro y preciso sobre el caballo sudoroso. El hombre bajó del caballo y penetró en la sombra. Se quitó el sombrero cubierto de tierra, después de mirar hacia arriba y aspirar el fresco que se descolgaba de las ramas, y se quitó el sudor de la frente con la manga de la camisa. Después, el hombre, que parecía tan viejo como el viejo álamo Carolina, se sentó al pie del árbol y se recostó contra el tronco. Al rato, el hombre se durmió y soñó que era un árbol. Ese final así, como de puesta en abismo, ¿no?, del texto. Como ustedes vieron, hay como una especie de, como yo decía, ¿no?, como carácter metafórico entre, por supuesto, la experiencia humana y la experiencia del árbol, que son evidentemente sinónimas para el cuento, pero por otro lado también porque plantea como dos tensiones, vamos a decir, que son muy propias de la obra de Conti y que son muy propias como de su vida, que es la tensión como entre entre la permanencia y la errancia, ¿no? El deseo permanente de darse a la aventura y de viajar, y la necesidad de volver a las raíces, en este caso, lo que él mismo dice, ¿no? Volver a mi pago, volver a mi pueblo, a Chacabuco, que para él era también tan importante. En esa especie como de mini tragedia que se cifra, ¿vieron? En lo que dice, ¿no? Se da cuenta, le dolió su quietud, le dolió, pareciera ahí haber también una reflexión sobre eso. El cuento, ¿vieron?, tiene un tinte profundamente emotivo. Es un caso de subjetivización tan alto, ¿no?, sobre un objeto, que yo no recuerdo otro caso así en la literatura, que haya logrado ese grado de subjetivización con la cosa. Me parece formidable, me parece extraordinario. Bueno, con esto y el material que les voy a dejar, ya estoy viendo ahora que no se está cargando para nada la película. Va a ser no voy a poder. Es que no sé, tendría que ver de comprimirla, si no, tampoco es una locura de buena, pero me parecía que era un lindo ejercicio que ustedes la vieran también. Bueno,
Les decía, hoy no se llevan consigna, la idea es que se pongan al día con las consignas anteriores. La próxima clase vamos a ver, esa sí va a ser una clase más breve, sobre Germán Rosenmacher. Les voy a dejar Cabecita Negra, que es el cuento que van a tener para leer. Y nada más, eso creo que es todo. Como siempre les digo, me encanta cuando me escriben, así que escríbanme, aunque sea por cualquier boludez, porque yo me pongo muy feliz. Me hace muy dichosa. Espero que sigan muy bien y que... Y sobre todo que se estén cuidando, ¿no? En este contexto tan adverso. Les mando un beso grande. Que estén bien.